Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Hay un texto base que yo quiero tratar en esta mañana, pero antes de ir a ese texto base para el tema de hoy, el Señor me ha regalado unos textos anexos y unos versículos que van de antesala a lo que es realmente el contenido del mensaje. A medida que yo lo voy desarrollando, cuando llegue el texto base, usted va a entender por qué dejé este texto casi al final y no al comienzo. Yo le he titulado, o el Señor me regaló más bien el título del mensaje es: sea sabio en su corazón. Sea sabio en su corazón. Y haciendo el estudio de la palabra, encontré un atributo muy bonito de Dios que no había visto, y es el Dios que habita. ¿Usted cree que Dios habita en nuestras vidas por medio de su Espíritu? ¿Sí? El Espíritu de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Exacto, ahí, dentro de cada uno de ustedes. O sea, es el Espíritu de Dios. Y uno de los atributos de Dios es el Dios que habita en usted y en mí. ¿Amén? Amén. ¿Usted lo puede creer? Amén. Y la palabra de Dios, ¿dónde debe habitar? Claro, en nosotros, en nuestro espíritu debe habitar la palabra. Porque ¿cómo se puede colocar la palabra en obra? ¿Cómo daría la palabra fruto? Si no habitara y nosotros no la colocásemos en obra. ¿Amén? Amén. Sí. Bueno, el propósito del Espíritu Santo son tres cosas. Mira, el título, el atributo del Señor que se encuentra en el pasaje y en cada uno de los que vamos a tocar, y el propósito del Espíritu Santo con la enseñanza de hoy. ¿Sabe cuál es el propósito del Espíritu Santo? Yo se lo voy a decir ahora, más tardecito. Usted me va a acordar, me va a decir, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? O sea que se me vuelve. Quiero que me lo tengan. Todavía no se lo digo porque es. Bueno, vamos a ir a unos textos anexos para encontrar por qué el hombre debe tener un corazón sabio. Vaya conmigo a Proverbios 4:11. Si alguien lo encuentra, lo puede leer en voz alta y me va a acompañar con varias citas bíblicas que hoy vamos a trabajar. ¿Qué me gusta? Que usted mismo lea la palabra, que usted mismo lea la palabra, lea el versículo para que pueda entender la profundidad de la palabra. ¿Por qué es importante en el creyente el poder de la sabiduría? ¿Por qué es importante en su vida espiritual la sabiduría? La sabiduría tiene un poder, wow. Pero ¿por qué en su vida espiritual debe ser importante esta sabiduría? ¿Y a cuál sabiduría se refiere? ¿Qué dice Proverbios 4:11? Muy bien, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Qué representa la sabiduría? O usted como iglesia, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es lo que lo ha hecho andar a usted? La palabra. Cuando usted se detiene a leer el Salmo 119, el Salmo 119 desglosa lo que es la palabra, lo que es la sabiduría de Dios en la palabra. La única forma de nosotros poder andar, como dice este versículo 11, por veredas derechas. ¿Cómo lo podemos hacer? La Biblia nos enseña, ¿el hombre es derecho en su andar? ¿El hombre natural es derecho en su andar? No. ¿Quién le enseña
esas veredas derechas? ¿Quién nos enseña a nosotros a caminar rectamente, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas que Dios le agrada, a hacer las cosas que hacen crecer nuestro espíritu y vivir una vida espiritual conforme a lo que Dios le agrada, su palabra? Por eso es tan importante entender la palabra, leer la palabra, vivir la palabra y meterla en nuestro espíritu. ¿Cierto que sí? ¿Amén? Amén, hermano. ¿Quién más dice amén? Amén. Vamos a Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Miren la ventaja tan grande que nos está mostrando la palabra y cómo compara un hombre insensato con un hombre prudente. ¿Será que en esta iglesia hay hombres y mujeres prudentes? Uno nomás. Levante su mano, iglesia. Usted es una iglesia prudente porque usted vive bajo la palabra. Y es lo que la palabra nos está enseñando, que el hombre prudente, mira lo que dice, la ciencia del prudente, de la persona prudente, el pensar, el conocimiento del prudente que hace en ella, está en entender su camino. Si la palabra es la base de mi vida y me está mostrando cuál es el camino a seguir, ese es el conocimiento que Dios le está dando a usted, porque usted es una persona sabia que escudriña la palabra, la entiende, la cree y la pone por obra. El negligente o la persona que no es prudente, el que es indiscreto, para usted, ¿qué es una persona indiscreta? Que suelta la palabra o habla sin pensar primero, ¿cierto? Sino lo que se le viene a la boca o al pensamiento habla indiscretamente. Pero la persona prudente piensa para hablar y para actuar y para hacer, porque sabe que en ese actuar hay bendición. ¿O no, iglesia? Si yo obro rectamente, hay bendición. Si yo camino derecho, ¿hay bendición en mi vida? Claro, iglesia. Claro. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice, iglesia? Yo. Bien. La palabra. Muy bien, la palabra. ¿Cuál es nuestro alimento diario? ¿Quién desayunó hoy? ¿Quién alcanzó a desayunar? ¿Quién desayunó? Solo Daisy. Okay. Bien. ¿Usted necesita ese alimento? ¿Por qué desayunó usted hoy? ¿Pastor desayunó? ¿Por qué desayunó, pastor? Necesitamos fortalecer nuestro cuerpo exterior. ¿Y cómo alimentamos, fortalecemos y puede crecer nuestro cuerpo interior, nuestra vida interior, nuestro espíritu? ¿Cómo? Entonces la palabra sí tiene poder en nuestra vida total. Debe ser. No lo es. No en todos los lugares es. No en todas las iglesias es. Y no para el todo que se dice ser cristiano lo es. Para muchos creyentes la palabra es, ay, tan bonita, ¿no? O sea, tiene cosas muy bonitas. Tiene consejos muy sabios. Pare de contar. No tiene más. No tiene metido en su espíritu que la palabra es la que me guía en esta vida de la tierra para saber caminar sabiamente y ser bendecido. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en la tierra o no? Somos sus hijos. Él es nuestro Padre o no. ¿Cuántos papás hay aquí? Amén. Usted como padre natural, ¿qué quiere para sus hijos? Que miren a ver cómo hacen, ¿no? Que miren cómo les va en la vida. Allá ellos. ¿Sí o no? ¿Sí?
Usted desea y procura como padre desde bebés darle lo mejor, formarlos, que no les falte. Yo miro a mi yerno cómo corre cada 8 días, los domingos. Él sale de la iglesia y se va corriendo a hacer mercado con Paola, para que a sus hijos no le falte la comida en la semana. El Señor, mi hija, yo le tengo miedo a las oraciones de mi hija. Mi hija ora con mucha sabiduría. Mi hija le pidió al Señor, tenemos una nena de 7 años, regálanos un bebé. Pobrecita, Valeria se va a quedar sola. Y si yo me muero, el papá se muere, al menos el hermanito la va a cuidar. Y el Señor dice, ay, Paola, te voy a premiar. No solamente te voy a dar uno, te voy a dar 2 al tiempo. Y le regaló ellos. Y ha sido una odisea, ha sido una travesía tremenda. Entonces, ¿qué hacen? Corren cada 8 días para que el alimento de este tetero, porque uno, el papá, anhela lo mejor. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no desea que aquí en esta tierra seamos bendecidos con todo lo que nosotros hacemos con nuestros hermanos, con lo que decimos? Tiene que ver con toda nuestra vida espiritual. Esto se llama sabiduría. ¿Dónde adquiere uno la sabiduría? El que esté falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Correr a la palabra, dice Santiago. Si a alguno falta la sabiduría, venga a mí y yo se la doy, que en abundancia, dice el Señor. Amén. Amén. Bueno, me gusta. 24:12, Proverbios 24:12. Sí, léelo. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Nosotros no tenemos excusa delante del Señor de decirle, oh, Señor, no sabíamos. Cualquier mandamiento que esté en la palabra, no tenemos excusa de decirle al Señor, no sabíamos. O un proverbio, o un salmo, o un consejo de parte del Señor, o lo que es el mandamiento. ¿Podemos decirle, no sabíamos? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Escrito está, aquí está escrito, para conocer y no tener excusa delante del Señor de nuestro obrar en la tierra bajo la guianza del Espíritu Santo. Tiene que ser solamente a través de la palabra. No tenemos excusa. Necesitamos conocer todo lo referente a Dios y todo lo referente a su obra y todo lo referente a su palabra. ¿Qué dice Juan 17:3? Alguien que se sepa el versículo de Juan 17:3. Daisy comenzó ¿en qué? En fa o empezó a todo. Y esta es la vida eterna. ¿Usted sabe qué es la vida eterna, iglesia? ¿Sabe qué es la vida eterna? Dice Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cómo puedo yo saber si tengo la vida eterna? A través de conocer a Dios, al Padre, a través de su palabra, y conocer al Hijo. Eso se llama sabiduría. ¿Dónde la encuentra usted? ¿Usted quiere ser un hombre sabio? ¿Usted quiere ser una mujer sabia? ¿Quiere ser bendecido? En este tiempo que nos da el Señor, ¿cuánto tiempo nos está dando el Señor en la tierra? Muy bien esa expresión. Yo jamás pensé que el Señor iba a llamar a mi esposo a los 53 años. Jamás. Nosotros soñamos
envejecer tomados de la mano, sentados en 2 mecedoras, como dice mi yerno, frente al mar. El sueño, ya uno dice, ya trabajé, ya hice los 2 viejitos. Ese fue mi sueño, que yo no iba a terminar mis años sola, jamás. Pero ¿quién decide? O sea, que el tiempo que Él nos da estar en la tierra, tenemos que hacerlo sabiamente. Y más como cristianos, y más cuando nos congregamos. Amén. Listo. Pasamos al segundo punto. Ya adquirió usted la sabiduría, ya la tiene a través de la palabra, ya está aprendiendo a caminar en esta vida sabiamente. Pero una pregunta, ¿cómo puedo yo bendecir a mi familia o a los que están a mi alrededor o a la iglesia con esa sabiduría? ¿Cómo puedo yo bendecir? Por eso el título de hoy es Sea sabio en su corazón. Porque si yo tengo esa sabiduría de Dios, Él me va a guiar a saber bendecir a los que están a mi lado. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿cómo puedo yo bendecir? ¿Con palabras yo puedo bendecir? Con palabras. ¿Con acciones puedo bendecir? Con acciones yo puedo bendecir y debo bendecir a mis amigos, mi entorno familiar, en mi trabajo. ¿Y dónde más? En la congregación. Usted es iglesia. Somos iglesia. Sí, me comentaba el pastor que creo que tienen que buscar otro lugar. ¿Mm? ¿Pero usted deja de ser iglesia? No. A donde vayan, ustedes son iglesia. Y tienen la aprobación de Dios para seguir como iglesia, ¿verdad? O sea que las 4 paredes no importan, al contrario, se quedaron estrechas las 4 paredes. Y el pastor, qué bueno, me se me pidieron y yo voy buenísimo, me parece. O sea, genial que les hayan pedido. Claro, ¿no le parece? ¿Por qué? Ay, ¿eso se llama? ¿Perdón? Dígalo duro, no escuché. Si Dios ahí me está chuzando, pero y yo no, yo me quedo aquí, yo me quedo acá. Pues Dios, ¿qué hace? Pues ¿qué dice? No, gloria a Dios, le pidieron el lugar, porque es que está estrecho el lugar. ¿O usted no se siente un poquito apretado? Es necesario un lugar más amplio, es necesario más salones, es necesario todo lo que Dios tiene con lo que Dios le va a mostrar y le va a dar. Es que Dios siempre nos muestra para hacer y uno le dice, ¿con qué lo hago? Ah, no, eso es problema de Dios. Si Dios me dice que me vaya, que haga esto y lo otro, ¿quién se encarga de darme, de proveerme, de sostenerme? ¿Quién? Cuando mi esposo fallece, claro, la pataleta emocional fue muy fuerte, casi no salgo del tema. De verdad que la iglesia, mis hijos me ayudaron porque yo no quería, no podía salir. Y le peleaba a Dios, ¿por qué lo hiciste? O sea, ni siquiera me preguntaste. ¿Usted imagina yo diciéndole a Dios, oye Señor, ¿por qué no me preguntó o me contó lo que iba a hacer? Pues por lo menos espere mi aprobación. Esperé a ver yo qué le respondía, pues que le iba a responder. Y le dije, Señor, debió haber contado conmigo. Obviamente la voluntad de Dios no se acepta fácil, no es fácil. Usted tiene una persona amada a su lado, los que la tienen. Y si el Señor dice que se la quito, pues la mayoría se resienten con Dios. Yo le peleaba, pero, y algo más que yo le decía, listo, y mis hijos y el tema, pero mi esposo, o sea, siempre fuimos independientes. Él fue independiente, yo también difícilmente estuvimos de planta en una empresa. O sea, que el que económicamente me sostenía era mi esposo. Y se va. Y yo empecé, y el arriendo, ¿quién va a pagar? Y los servicios y la comida. No, a mí se me vino el mundo encima. Y me sentí tan abandonada. Yo me imaginé, ¿y ahora qué voy a hacer? No, yo siempre también he trabajado, pero el sustento mayor, el proveedor era Dios dándole a él.
por ser sacerdote y cabeza del hogar. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Es que el proveedor no era tu esposo, te equivocaste. El proveedor soy yo. Soy yo. Y vas a aprender a conocer quién es el proveedor de tu casa. Y hasta el día de hoy, Él es el que me provee. Mire, yo tengo ropa de hace 15 años. Y yo hablo el closet y le digo, ay, Señor, está haciéndolo el pueblo de Israel. No me quiere poner a estrenar. No le gusta que yo estrene. Entonces le digo, ay, esa chaqueta la tengo hace 20 años. Intacta. Señor, mira. Pero gracias, Señor. Porque cada vez que me la pongo, estrenando yo. Sí. Y eso, hay muchas cosas que Él provee y da de sorpresa sin yo saber, sin yo. Solo digo, Señor, tú conoces mi necesidad. Y nosotros como pastores vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, mira lo que hace falta en la congregación. Pero se me va a adelantar un pedazo muy bonito. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bendecimos con esa sabiduría en la congregación. Usted sabe que necesita la sabiduría de Dios para bendecir a los demás en la congregación. Claro, para bendecir la congregación necesita la sabiduría de Dios. ¿Y quién nos enseña? Aquí está. No corra. Aquí está. Hay un problema. Si usted no la lee. Si usted no la lee, va a pasar lo que está pasando en las otras iglesias grandes, inmensas de Bogotá, que no pertenecen a esta comunidad. Se va a dejar manipular por la palabra. Van a usar esta misma palabra para manipular su mente y su bolsillo. Y mucha gente hoy está siendo manipulada. ¿Por qué? No quiere leerla, no quiere conocerla, no quiere que esa palabra esté aquí adentro y mucho menos la quiere practicar. Entonces, ¿qué hacen? Sin sabiduría, actúan. ¿Quiere sabiduría usted en esta mañana? Amén. Bueno, entonces para esos 4. Vamos a Mateo 5:23. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda ante el altar, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué tienes que hacer antes de dejar la ofrenda? A mí eso me dejó pensando en algo. ¿Cuál es la ofrenda que nosotros le debemos siempre entregar al Señor? Nuestra vida. Nuestra vida es una ofrenda, ¿o no? Pero ¿qué es su vida? ¿Cómo es entregarle su vida al Señor como ofrenda? ¿Perdón? Servir. ¿Cómo? Aquí dicen, entregar nuestra vida al Señor es servir. ¿Cómo? Servir en la obra. Pastor, ¿usted necesita servidores en la obra? Yo no, en nuestra congregación no hablamos de liderazgo. Adivinen por qué. Porque la Biblia no habla de liderazgo. ¿Por qué? Porque esa palabra no está acá. Muy bien, porque como Jesús dio el ejemplo de servicio, vino a servir y no a ser servido, nos enseñó a nosotros a servir. ¿Servir qué es? Dar de nosotros, dar de lo que hemos recibido de la sabia palabra, dar de lo que hemos aprendido. ¿En qué áreas? En todas las que el Espíritu Santo le ha dado dones y talentos a usted. No tenemos excusa. Somos ofrenda, dice el Señor, antes de traer tu ofrenda es tu vida, tu ofrenda, ¿qué más es?
nuestro dinero, nuestras ofrendas, pero antes de dejarlo en el altar, ¿qué tengo que hacer? Cuando esa palabra dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. Está mostrando qué hay en el corazón del hombre que impide que nosotros depositemos esa ofrenda. Llámese vida, servicio o dinero. ¿Qué le está impidiendo a usted servir? ¿Qué le está impidiendo? ¿Sabe por qué el liderazgo no lo manejamos? Yo no lo manejo. Porque a veces ese título de líder hace crecer tanto a un ser humano que se olvida que el único digno de alabanza, de adoración, se llama Jesucristo. Entonces, cuando le colocamos ese rótulo, se va a crecer. Por eso yo trabajo lo que la Biblia enseña, siervos. Por eso presenté a Elber y Daisy. Ellos son siervos de nuestra congregación, servidores. Ahí no hay líderes, no hay estrellas que brillen. En Abba nadie brilla, solo el Señor. Y ellos saben que deben de servir con todo. Porque yo se los digo, no. Porque la palabra se los ha mostrado. Y antes de traer su ofrenda y su vida al altar, ellos deben mirar lo que hay en su corazón y arreglar todo impedimento con Dios, con mi hermano, con mi esposo, con mi familiar, con mi tía, llámese como se llame. Lo digo yo, perdón, pregunto, ¿lo estoy diciendo yo? ¿Quién lo dijo? ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, iglesia? El Hijo de Dios, el mismo Cordero, el mismo Verbo hecho carne, el Hijo de Dios. Por encima no hay nada más. Él tiene la potestad, el Hijo de Dios lo dijo. Y si Él lo dice, ¿qué tengo que hacer yo como creyente? Muy bien, ¿para qué? Porque el Señor habla de eso, ¿sabe? Yo me preguntaba, pero ¿qué le beneficia al Señor? ¿Qué le beneficia al Señor que usted antes de dejar la ofrenda arregle su vida, examine su corazón? Antes de traer su vida al servicio de Dios, ¿qué le beneficia a Él que usted se ponga cuentas con Él? ¿A Él le beneficia? No. ¿A quién le beneficia? A cada uno de nosotros. Porque es que, como no sabemos cuánto tiempo estamos en esta tierra, debemos caminar sin peso en esta tierra. Sin peso. Debemos de ir ligeritos, suaves, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra. Y si yo la escudriño y la conozco, mi vida es más ligera. ¿No dice el Señor, tomad mi yugo? Que mi yugo es ligero y mi carga es ligera, y denme sus cargas. ¿No dice eso la palabra? Entonces, todo peso que usted tenga y toda carga, entrégueselo. Ay, es que yo, ¿por qué va a servir a la congregación si ese pastor me cae mal? ¿Perdón? Ay, es que allá no son... No, Señor, pero en las canciones, ¿qué decimos cada vez que cantamos? Mi vida es tuya, Señor, yo te la entrego, yo anhelo servirte. Hágalo, sirva, no lidere, porque liderar no, se gana enemigos. Servir, hágalo sin que él mismo se dé cuenta. Venga, limpia las sillas, que hay que limpiar, que hay que encerar, que no sé cuántas necesidades hay en un templo. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a visitar. De pronto el pastor tenga que ir siempre solo a orar por un enfermo. No, pastor, quiere que yo lo acompañe, vamos y oramos. No, pero es que está endemoniado. Pues le sacamos los demonios, ¿cuál es el problema? ¿O no? ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es la base de la predicación del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es la base de la predicación del Evangelio de Jesucristo? Elber, Daisy, ¿cuál es la base? El Evangelio del Reino consiste en ir. ¿Qué dijo el Señor cuando llamó a los 70?
los mandó de dos en dos. Vayan, prediquen las buenas nuevas. Pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hablen nuevas lenguas, liberten los demonios y los cautivos. ¿No es nuestra labor? Y si aquí no hay nada para hacer, ya limpiaron las sillas, ya brillaron el piso. Pastor, ¿qué hago? Ya todo está hecho, ¿qué hago? Salga a la calle. Miren todos los que pasan por acá. Vaya, ore, busque quién está enfermo, lloro, predique el evangelio, predique el perdón de pecados. La gente hoy no está llegando a las iglesias, porque es que allá nos condenan, allá nos dicen que somos pecadores. No, hermanito, sí, pero hay perdón de pecados en Cristo. Cristo es perdón, Cristo es resurrección, Cristo es nueva vida. Venga, traiga a la gente, eso es servir. Y de una vez, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué está enseñando la palabra? Lo que debe de hacer. Durante este tiempo en el Señor y con la congregación, y nosotros tuvimos un antes de y después de la muerte de mi esposo, pero estoy tan agradecida de lo que Dios ha hecho en la iglesia. Con cada uno han entendido la palabra, le creen al Señor, le creen a la palabra, y allí en la congregación todos dan de su vida, dan de lo que Dios les ha dado para dar. Porque la palabra dice que a uno debe de dar ¿cómo? Sabiamente, pero ¿cómo? Cuando uno dispone en su corazón hablando con Cristo, ¿qué debe dar? Eso se llama dar con sabiduría. Por eso los textos anteriores me muestran y me hablan de sabiduría. Sabiduría es el conocimiento de la palabra, y la palabra nos enseña cómo debemos dar. Por eso el texto base lo voy a leer, y en el texto base usted va a entender claro, para eso necesitamos sabiduría. Vamos a Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35 del 4 al 9. Dice, yo lo leo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones de madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Aquí, en todo este capítulo, está hablando de la construcción del tabernáculo. Es un mandamiento, es una palabra que Dios le habló a Moisés, que construyera el tabernáculo. ¿Dónde estaban? ¿De dónde habían sido libres el pueblo de Israel? Los había sacado de un pueblo de esclavitud. Claro, los llevó al desierto, pero él necesitaba pedirles esto. Y mi pregunta es, ¿para qué y por qué? ¿Para qué Dios le pide esto a Moisés y por qué? Alguien que me diga ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? Bueno, ¿para qué? Yo le voy a contar lo que la palabra muestra, el para qué. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 25, porque es el texto paralelo a este. Éxodo 25, 8. Y usted va a encontrar ahí el para qué. ¿Para qué Dios le dice a Moisés, traigan, busca quien tenga un corazón bondadoso, dadivoso? Oro, plata, bronces, las telas, lo mejor, la madera, lo mejor, para construir el tabernáculo. ¿Para qué? Y harán un santuario para ti y habitaré en medio de él. Amén. Para eso el Señor le pidió a Moisés que mirara quién tenía ese corazón, para hacer un santuario. ¿Para quién iba a habitar ahí? El Dios que habita. Porque él tenía que habitar en ese tiempo
tiempo en un lugar físico, por eso se construyó el tabernáculo. Este tabernáculo en el desierto es símbolo del tabernáculo celestial. Luego más adelante se construye el templo con las mismas indicaciones. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios estuviese allí y los sacerdotes podían entrar, se podía ministrar, se podía pedir perdón por el pueblo por la presencia de Dios en ese lugar. Había un propósito para que Dios le pidiera a Moisés esto, que hicieran esto. ¿Por qué? Porque antes no había un lugar donde ese pueblo podía adorar a ese Dios que estaba conociendo en el desierto. Hoy en día, de pronto ustedes le dicen, no venga, traiga, siempre, o haga pacto. No haga pacto, no se refiere a eso. Lo que la palabra enseña del dar. Hoy necesitamos construir templos con oro, con plata, con bronce, con todas esas telas. ¿Necesitamos construir? No. Porque ¿dónde habita ahora la presencia del Señor? ¿Dónde habita la presencia del Señor, iglesia? Nuestro ser es el templo del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo se siente ahí sentado? ¿Están cómodos? ¿Quién está incómodo? Sálgase, hermano. Usted necesita un lugar para congregarse, ¿o no? Necesita silla para sentarse. Necesitamos, oye, qué bonito poder ver la letra aquí cuando cantamos, ¿sí o no? Pues los coros antiguos no los sabíamos de memoria. Cuando yo llegué de donde Rudy, eso era un pandereto, una pandereta, perdón, de la guitarra. Yo no sé si era Rudy el que tocaba el piano, y no más. Y hojitas nos entregaban, entonces uno le tocaba ir cantando, o sea, no era nada fácil, pero había algo. Todas las canciones nos las aprendimos de memoria. No había que proyector, nada, y descendía la presencia del Señor y los niños salían danzando con todas esas banderas. Y mira, hoy necesitamos que el micrófono, porque si no me estaría rompiendo aquí las cuerdas vocales para que allí me escucharan. ¿Y esto cómo se consigue? Pastor, ¿cómo lo consiguió? ¿Quién se lo regaló? Mira la verdad. Nadie. Persona, no. Dios utilizó hombres y mujeres como usted, que de su corazón, con anticipación, hablan al Señor y dan con sabiduría. Con sabiduría hay que dar para la obra. Con sabiduría hay que ofrendar. Con sabiduría hay que diezmar. Por eso la palabra dice, como dispusiste en tu corazón dar, da. Uno da. Y se refiere a dar todo lo que hay en nosotros. Nuestra vida es para Cristo. Su juventud no la gaste en lo que no debe. No, usted dice, pero yo ya tengo 50, yo tengo más de 50, iglesia. Y yo tengo que terminar mis días en el Señor predicando. Yo ya me voy a pensionar. Si me duele todo, porque uno llega a los 50 y todo le duele. Y las que van para allá, lamento informarles, todo empieza a doler. Entonces sí, me duele todo, pero yo dije que mi vida se la daba al Señor, se la tengo que dar, dar. ¿Qué le va a dar usted al Señor? ¿Qué ofrenda le va a dar al Señor? No pienso solo plata. No, a Dios hay muchas cosas para darle. ¿Cómo corre la palabra? ¿Cómo llevamos la palabra a otro lugar? Cuando nos invitan, lo que yo le digo a la iglesia, los viajes misioneros. Hay un pastor en Cali que se enfermó terrible, estuvo a punto de morir, bueno, y es un hombre de Dios y trabaja solito, o sea, él lo han soltado, lo cogen, lo sueltan, y es un hombre de Dios, buen hombre, con su esposa. Mi anhelo es ir a llevarle la palabra, quiero ir a hacer varios viajes, ¿qué me frena? Y si la iglesia no da sabiamente, no podemos hacer viajes misioneros. Si la iglesia no da sabiamente, nos toca decirle, se dañó el micrófono y no hay con qué comprar otro, se dañó el sonido. No, nos arriendan un local allí, vale un poquito más, pero es grande y tales salones, ¿y con qué? ¿Usted me está entendiendo lo que significa dar sabiamente?
El Señor se lo dijo a Moisés con un propósito espiritual para el pueblo. Y el propósito de alquilar un lugar así, ¿para qué es? ¿Eso es espiritual o es material? Su propósito, pastor. Espiritual. Listo. Y ya para terminar. Por eso el título es Sea sabio en su corazón. ¿Sabe de dónde salió el título? Me lo dio el mismo Señor. Del capítulo 35, versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Que esa frase, ese versículo me dijo, wow, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá. Usted es sabio, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Usted adquiere sabiduría leyendo la palabra. Usted la pone por obra. No necesita que pase la persona que recoge la ofrenda y le haga así en el pot. Soy de ahí, o sí, aquí hacen así. No. ¿Cierto que no? Porque usted es sabio de corazón y sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué pasó? Llegó el momento en que Moisés le dijo a la gente, paren, no más. Por favor, ya no den más. Hay demasiado. Hay demasiado oro. ¡Wow! Moisés llegara a decir, hay demasiada plata, hay demasiado bronce, hay demasiadas telas, hay demasiada madera de acacia. Ya no más. Habían traído mucho. ¿Qué muestra ese? Yo le preguntaba al Espíritu Santo, hay de más, ya hay demasiado, algo está enseñando el Señor ahí. ¿Sabe qué estaba enseñando? Mire la abundancia de la sabiduría y del amor del hombre y el dadivoso del hombre. Ahí está. Hay muchísimos hombres dadivosos. Hay muchísimos corazones que quieren dar su vida para Cristo, dar su vida para el servicio de la obra y dar de lo que Dios les ha dado económicamente. Y el propósito del Espíritu Santo es ese, mostrar el corazón de los hombres. Por eso el Señor le anticipó a Moisés, le dijo, tranquilo, busque quien tiene un corazón que quiera dar. Aquí alguien quiere dar su vida para Cristo, para servir, para predicar el Evangelio. Pastor, usted puede llegar y decir, fulano, venga, que vamos a sacar un demonio allí donde una señora. Dicen que tiene como una legión. Dicen que tiene como una legión. Levante la mano, ¿quién iría? ¿Ven? Claro. ¿Le da miedo? ¿Le daría miedo? ¿Por qué no le da miedo? Pastor, no les da miedo. ¿Por qué? Díganlo duro, no hablen al mismo tiempo porque se me enreda la palabra. Sí, no me enrede. A ver, díganlo duro. Amén, porque usted saca demonios, es el nombre de Cristo. ¿Qué cantamos hoy, pastor? ¿A quién le dimos honra hoy? Al nombre de Cristo. Pues en el nombre de Cristo usted le va a entregar su vida al Señor para servir. En el nombre de Cristo usted va a predicar las buenas nuevas del Evangelio. En el nombre de Cristo usted va a orar por los enfermos y ellos sanarán. En el nombre de Cristo usted va a ofrendar o a diezmar o a ayudar a construir o a ayudar a limpiar, a lo que haya que hacer en el nombre de Cristo con sabiduría. Porque usted tiene el nombre del Señor, porque necesitamos que el Evangelio corra, necesitamos que la palabra corra y que ese mal concepto que tiene la gente de la iglesia cristiana es por ellos. La iglesia tiene la culpa en otras iglesias, porque solo buscan el favor de Dios. Venga y dé para que su negocio prospere. Eso no es lo que dice la palabra. Dios bendice, claro, Dios va a dar. Pero lo que pasa es que todo tiene un principio bíblico. Por último, termino con esto. Venga un momentico a Marcos 12, 41. Marcos 12, 41.
sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. También habla de la viuda que solo dio lo único que tenía, la mujer que solo tenía unas cuantas monedas. Pero ¿qué estaba mirando el Señor? ¿El dinero? ¿Qué estaba mirando? El corazón del hombre. ¿Por qué damos? ¿Para qué damos? ¿Cuál es el propósito de dar? Sí, yo sé. Para dar, ¿sabe qué se necesita? Fe. Fe. ¿Sabe por qué el Señor Jesús, cuando esta mujer dio apenas esas 2 monedas, dijo que ella dio más que todos? ¿Por qué? Porque ella tenía fe, es que ella sí creía. Dio lo único que tenía, pero es que ella tenía algo que los demás no tenían. Los demás solo tenían ¿qué? Plata. Dice, muchos ricos daban mucho, pero es que eso era lo que tenían, plata. No tenían fe. No creían en el Dios que es proveedor. Esa mujer sabía que lo único que daba, Dios la iba a bendecir porque estaba dando con sabiduría. En estos 30 años que llevo en el Evangelio sirviendo, asistimos a una iglesia de Asambleas de Dios donde estaba en construcción. Y mi esposo, recuerdo, estábamos ahorrando para comprar un televisor. Y ese día yo llegué y lo encontré de rodillas en el templo y yo le puse la mano en la espalda y yo sabía que yo le estaba hablando algo. Eso era como algo que se transmitía, fue algo muy especial. Estábamos en el culto y luego él me contó después que él estaba diciendo, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, díselo a mi esposa, yo ya le prometí el televisor. Íbamos a comprar un televisor pequeño, eso fue hace muchísimos años. Y yo era la que para los niños, Cuando él me dice, el Señor me dice que el dinero que tengo para comprar el televisor lo dé para ayudar de construir la obra. Él dijo, no, ahora Jacqueline va a decir, pero ¿qué? ¿Si escuchó bien? ¿Si será Dios que le está hablando? ¿Qué tal que sea el diablo y usted culpe a Dios? Pero Dios lo había puesto en mi corazón. Por eso somos una carne cuando somos esposos. Una sola carne. Y yo le dije, délo mi gente, algo Dios tendrá. Al mes, Dios tocó a una persona, dijo, este televisor que tengo más grande, el doble de pulgadas, a color, el Señor me dijo que se lo regalara. Un Sony. Pues lo que íbamos a comprar en un cosito, ay Dios mío, vale la pena. Sembramos para las cortinas, para las luces. Mi esposo sembraba, que llegó el momento y yo no más, faltan los zapatos de los niños, ¡pare! Pero Dios empezó a bendecirnos de una forma tan especial. Nunca dimos por esperar. Si usted da, la Biblia dice que recibimos el 100% de lo que damos. Pero si usted va a dar para esperar ese 100, no. Si usted va a dar para apoyar la obra de este siervo, de porque tiene un corazón dadivoso. Dios sabrá cómo le recompensa a usted. Yo lo único que sé que hoy mis hijos y mis nietos han recibido lo que nosotros hace 30 años sembramos. Yo recibí, mi esposo recibió. Yo no tengo queja contra Dios. De nada, no me puedo quejar, no puedo. No tengo reclamos, no tengo peros. Él lo hizo todo y lo hizo para bien. Pero quiere que le diga una cosa. Antes de traer su ofrenda al altar, entréguele su vida al Señor. No le estoy diciendo que se vuelva cristiano. Entréguele su vida al Señor como siervo. Sirva en la obra. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo.
Bendiciones en Cristo Jesús.